Hoy nos metemos en un tema con mucha miga, un tema de esos que se abordan en los quirófanos con máximo respeto, las patologías malignas del hígado. Sí, un tema denso. Las fuentes que manejamos son manuales de cirugía, muy clínicos. La idea es desgranarlos. Exacto, sacarles todo el jugo, ver cómo se diagnostican y, sobre todo, cómo se tratan estas patologías malignas del hígado. Y para que no sea algo abstracto, creo que lo mejor es empezar con un caso clínico. Uno muy representativo. Perfecto, vamos con ello. Imaginemos un hombre de 65 años. Hace 2 años le operaron de un cáncer de colon. Todo fue bien. Pero ahora, en un TAC de control de esos rutinarios, salta la alarma. A ver, Le han encontrado una única mancha en el hígado, una lesión de unos 4 centímetros en el lóbulo derecho. Y nada más. Ahí está, la llamada que lo cambia todo. Y, claro, surgen las preguntas. ¿Qué es esto? ¿Es una recaída? Y, la más importante, ¿qué hacemos ahora? Pues ese va a ser nuestro punto de partida. Tenemos la lesión. El radiólogo da el aviso. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo se empieza a desenredar esta madeja en el contexto de las patologías malignas del hígado? Pues mira, lo primero, y esto es clave, es el contexto. Siempre el contexto. Claro, no es un hallazgo casual en alguien sano. Exacto. Es en un paciente con un antecedente de cáncer de colon. Y las fuentes aquí son tajantes. Una lesión nueva en el hígado en este escenario es una metástasis hasta que se demuestre lo contrario. O sea, la sospecha número 1 no es un nuevo cáncer de hígado, un tumor primario. La sospecha es que es una sucursal, por así decirlo, del tumor original. El hígado es, por desgracia, una diana muy habitual para las células de un cáncer de colon. Vale, entonces se activa el protocolo. Me imagino que hay que hacer más pruebas de imagen. Por supuesto. Se activa todo un arsenal. A veces, la primera pista la da una ecografía casi por casualidad. Pero para tomar decisiones de este calibre hay que ir mucho más allá. Y aquí es donde entran las máquinas más potentes, el TAC, que se menciona tanto. Sí, pero no un TAC cualquiera. Un TAC helicoidal o multislice con contraste intravenoso. Y la clave es cómo se hace. ¿Te refieres a las fases? Justo. Se hacen fotos del hígado en momentos muy concretos. Primero en la fase arterial, justo cuando el contraste llega con fuerza por las arterias, luego en la fase portal y finalmente en la venosa. Es como ver la lesión a cámara lenta para ver cómo se comporta. Es una analogía perfecta. Le inyectamos contraste y vemos cómo reacciona. Una lesión maligna, sobre todo una metástasis, suele ser muy glotona. Capta muchísimo contraste en la fase arterial, se ilumina y luego lo lava, lo suelta muy rápido. Ese patrón de luces y sombras es casi una firma. Casi. Nos dice con bastante seguridad a qué nos enfrentamos. Y si el TAC es la película, la resonancia magnética sería el mapa en altísima definición. Para ver los detalles, la anatomía, los vecinos de la lesión. Exacto. La resonancia nos da una definición anatómica brutal. Es excelente para ver la relación del tumor con los grandes vasos, con los conductos de la bilis. Pero para nuestro paciente hay una prueba más que es estratégica. ¿El PET? El PET-TC. Las fuentes lo destacan por su altísima sensibilidad. No solo nos confirma que esa lesión del hígado es maligna, porque consume mucha glucosa y brilla. Sino que mira todo el cuerpo. Esa es su principal función aquí, la reestadificación. Escanea de la cabeza a los pies, para responder a la pregunta del millón antes de plantear una cirugía. ¿Es esta la única batalla que tenemos que librar? Eso es fundamental. O sea que si el PET se enciende en otro sitio, un pulmón, por ejemplo, toda la estrategia cambia. Radicalmente. En la mayoría de los casos sí. Si hay enfermedad en otros sitios, la cirugía hepática deja de tener un objetivo curativo. El problema es sistémico, y el tratamiento debe serlo también. Quimioterapia normalmente. Entendido. El diagnóstico por imagen es un trabajo de detective. Pero bueno, una vez que tenemos todas las pistas, me imagino que no todas las patologías malignas del hígado son iguales. Para nada. De hecho, aunque hablemos de cáncer de hígado en general, en realidad son mundos distintos. Podemos pensar en 3 grandes familias. Empecemos por la más probable, en nuestro caso, las metástasis, los invasores. Son los tumores malignos más frecuentes que vemos en el hígado. Pero no nacen ahí, claro. Llegan de otros órganos. Y el rey, por frecuencia y por las opciones que ofrece, es el cáncer colorectal. También de mama, de páncreas. Sí, pero el de colon es el paradigma. Y las fuentes insisten en algo que es casi un dogma. La cirugía. La cirugía es el único tratamiento que ofrece una posibilidad real de curación. Hay un estudio histórico que se menciona, de Hudson, que lo demostró,
Quitar la metástasis mejoraba la supervivencia de forma espectacular comparado con no hacer nada. Cambió las reglas del juego. Pero la realidad, por lo que leo, es que no todo el mundo es candidato. No, ni mucho menos. Y esto es crucial. Solo un 25% más o menos de los pacientes con metástasis hepáticas son operables de entrada. Y de ese grupo, no todos consiguen lo que llamamos una resección R0. R0. Ese es el término clave que usan los cirujanos. ¿Qué significa exactamente? Significa que el patólogo, cuando analiza la pieza en el microscopio, confirma que no hay ni una sola célula tumoral en los bordes de lo que hemos quitado. Es la confirmación de que, en teoría, lo ha sacado todo. Exacto. Es el objetivo número 1. Lograr una resección R0 es el factor pronóstico más importante. Vale. Metástasis, los invasores, el escenario más común. Pero, ¿y cuando el problema nace en casa, dentro del propio hígado? Ahí entramos en el territorio del carcinoma hepatocelular, o hepatocarcinoma, el HCC. Este es el local, el tumor primario más frecuente. Eso es, nace de las propias células del hígado, de los hepatocitos. Pero tiene una particularidad enorme. No suele aparecer en un hígado sano. Y ahí está la clave del asunto, ¿no? Ahí está. El hepatocarcinoma no es solo un tumor. Es un tumor en un órgano que ya está enfermo, que ya está fallando, normalmente por una cirrosis, ya sea por alcohol, por virus de la hepatitis. Lo que imagino que lo complica todo. ¿No es solo quitar el tumor? Para otros, una quimioembolización, la TACE, para cortarles el riego. Y la opción definitiva que mencionan las fuentes, el trasplante. El trasplante hepático, sí. Es la solución ideal porque quita el tumor y a la vez el hígado enfermo que lo genera. Pero es solo para un grupo muy seleccionado de pacientes que cumplen unos criterios estrictísimos. Entendido. Tenemos a los invasores, metástasis, y a los locales en terreno dañado, el hepatocarcinoma. ¿Cuál es la tercera familia? El colangiocarcinoma es más raro. Se originan las células de los conductos biliares. Los tubos que llevan la bilis. Esos mismos. Y puede ser intrahepático, dentro del hígado, o extrahepático. Hay una forma con nombre propio que mencionan las fuentes, el tumor de Klatskin, que tiene muy mala fama. Mala fama y con razón. Crece justo donde se unen los conductos biliares principales al salir del hígado. Una localización anatómica terrible, pegado a la arteria y la vena más importantes. La cirugía es el único tratamiento curativo, pero es de una complejidad técnica altísima. Lo que nos lleva de vuelta a nuestro paciente y a la gran pregunta. Tenemos los posibles diagnósticos, tenemos las herramientas, ahora toca decidir. ¿Cómo se decide si este hombre va a quirófano? Esa es la cumbre de todo el proceso. Y, como subrayan las fuentes, nunca es la decisión de una persona. Es un comité multidisciplinar, cirujanos, oncólogos, radiólogos, hepatólogos. La pregunta central es doble. ¿Podemos curar al paciente con la cirugía? Y, tan importante como eso, ¿sobrevivirá a ella con una buena calidad de vida? Analicemos el cuándo sí. ¿Cuál es el criterio fundamental para dar luz verde? El concepto que lo define todo es la resecabilidad, y tiene dos partes. Una es oncológica. ¿Podemos quitar todo el tumor con márgenes de seguridad? ¿Podemos lograr ese R0? Y la segunda parte... Es funcional y es vital. Si quito todo ese trozo de hígado, el que le queda, el remanente hepático futuro, ¿es suficiente para que el paciente sobreviva? Porque el hígado se regenera, pero necesita un mínimo para arrancar. Necesita una masa crítica. Si dejas muy poco, el paciente entra en insuficiencia hepática, una complicación gravísima. Así que, para nuestro paciente, el equipo miraría el TAC, calcularía volúmenes. Y si el remanente es suficiente y la lesión es única, tiene todas las papeletas. Perfecto. Ahora, la otra cara de la moneda. Las líneas rojas. ¿Cuándo se dice no? La cirugía no es una opción. Hay tres grandes barreras. La primera, la biología del tumor. Hay metástasis, por ejemplo, las de un cáncer de pulmón de células pequeñas que son tan agresivas que operar el hígado es inútil. La enfermedad ya está por todas partes. Exacto. La segunda barrera es la extensión de la enfermedad en el propio hígado. Si nuestro paciente tuviera 15 lesiones en vez de una, o si el tumor invadiera vasos sanguíneos que no se pueden reconstruir, sería irresecable. ¿Y la tercera? ¿El propio paciente? Por supuesto. Podemos tener un tumor técnicamente perfecto, pero si el paciente tiene una enfermedad cardíaca o pulmonar muy grave, el riesgo de una cirugía tan grande es prohibitivo. El remedio sería peor que la enfermedad. Vale. Supongamos que nuestro paciente pasa todos los filtros. El comité da el visto bueno. ¿Cómo es esa cirugía?
Las fuentes mencionan algunas técnicas que suenan complejas. Lo son. La cirugía del hígado es compleja, sobre todo por el riesgo de sangrado. Es como operar una esponja llena de sangre. Por eso se usa, por ejemplo, la maniobra de Pringle. ¿En qué consiste? En pinzar temporalmente el pedículo hepático, que es el paquete que lleva la arteria, la vena porta y el conducto biliar. Cortas la entrada principal de sangre y puedes trabajar con mucho menos sangrado. Y para cortar el tejido no se usa un bisturí normal, se habla del CUSA. El CUSA o disector ultrasónico es fascinante. Vibra a una frecuencia altísima, desintegra las células del hígado que son blandas, pero respeta las estructuras más fibrosas como los vasos. Te permite ir limpiando y viendo los tubos antes de cortarlos. Es una disección muy precisa, una demolición controlada a nivel celular, y para la superficie que queda se usa el coagulador de argón, que sella los pequeños vasos. Es tecnología punta. Increíble. Bueno, hemos hecho un viaje completísimo. Si tuviéramos que destilar las ideas fundamentales sobre el mundo de las patologías malignas del hígado, ¿cuáles serían? Pues yo diría que la primera es que no hay un cáncer de hígado. Es un grupo de enfermedades distintas, siendo las metástasis las más frecuentes. La segunda, que el diagnóstico es un trabajo de investigación, con pruebas de imagen muy avanzadas para entender el qué, el cómo y el dónde de la enfermedad. La cirugía es la gran esperanza de curación para muchas de estas patologías malignas del hígado, pero solo para una minoría de pacientes muy bien seleccionados. Y por último, que la decisión de operar es un equilibrio delicadísimo entre la biología del tumor, la técnica quirúrgica y el estado del paciente. Y siempre, siempre en equipo. Exacto. Es la máxima expresión del trabajo multidisciplinar en medicina. Un repaso exhaustivo, sí. Y para terminar, como siempre, una idea que se desprende de las fuentes. Hemos hablado mucho del remanente hepático futuro, de la cantidad de hígado que tiene que quedar. ¿Qué pasa si de entrada no es suficiente? ¿Es un callejón sin salida? No siempre. Y aquí es donde la innovación se vuelve realmente fascinante. Aquí es donde entra la embolización portal, ¿verdad? Efectivamente. Imagina que para quitar el tumor de nuestro paciente necesitamos sacar todo el lóbulo derecho, pero el izquierdo que quedaría es demasiado pequeño. El paciente no lo soportaría. No. Pues lo que se puede hacer antes de la cirugía es que un radiólogo, a través de un catéter, tape la rama de la vena porta que va al lado enfermo, al que vamos a quitar. Bloqueas la llegada de sangre a la parte que vas a extirpar. ¿Y qué pasa? Que el cuerpo es muy listo. Todo ese flujo se redirige al lado sano, al lóbulo que vamos a dejar. Y ese chute de sangre provoca que esa parte del hígado empiece a crecer, a hipertrofiarse. Es como ponerle un entrenador personal a la parte del hígado que se va a quedar para que se ponga fuerte. Es la mejor definición que he oído. Entrenas al hígado remanente. Y en unas semanas repites el TAC y en muchos casos ese lóbulo que era demasiado pequeño ha crecido lo suficiente. Has convertido un tumor irresecable en resecable. Es una forma brillante de manipular la biología del propio cuerpo para ampliar los límites de la curación en las patologías malignas del hígado.